Buenas tardes, soy Fernando Fuentes, el director del Departamento de Ecología Integral de la Conferencia Episcopal Española, y mi saludo es para todos los participantes en este seminario sobre agricultura sostenible y cambio climático, y también para los ponentes mi agradecimiento por su participación. Mis saludos en nombre de las instituciones que hemos preparado este seminario, que son, además del Departamento de la Conferencia Episcopal, la Fundación Pablo VI, Lázate por la Justicia, el Movimiento Laudato Si y el Arzobispado de Madrid. Ciertamente, cada año realizamos un seminario con una temática de actualidad y que tenga que ver con la ecología integral, sobre todo en sus desafíos más actuales. El seminario tendrá 3 sesiones. La del día de hoy, dedicada a la reflexión y a la valoración del modelo de agroindustria y cambio climático. El próximo 18 de junio abordaremos las políticas para una agricultura sostenible y cómo esas políticas inciden en los pueblos del sur y en la Unión Europea. Y ya dentro del tiempo de la creación, en el mes de septiembre, el 17 de septiembre en concreto, trataremos sobre la agricultura de pequeña escala y la sostenibilidad. Yo creo que es superfluo incidir en la importancia del tema en el que vamos a trabajar, tanto por su impacto en la realidad más inmediata, más cercana, como en aquella situación por la que están pasando algunos pueblos y algunas, situaciones de agroindustria que son bastante potentes en algunos países del sur. Hemos tenido el don de recibir el documento del Papa Francisco el pasado mes de octubre, la carta Laudato Deum, que vuelve a pedir una revisión en profundidad de nuestro modelo de desarrollo. Pide que asumamos nuestra responsabilidad y también cambiar nuestros modelos de producción y de alimentación. Este compromiso va a resonar detrás de las 3 sesiones en las que nos vamos a mover. Mi agradecimiento a todos los que estéis participando, a todas las instituciones que estéis colaborando y que estamos trabajando en ello, y también a los que se están ocupando de la infraestructura, de los elementos técnicos del seminario. Pues muchas gracias, Fernando, y gracias a los que están participando hoy en esta primera sesión, que como decía Fernando, van a ser 3, y gracias a los que nos siguen. Yo voy a hacer una breve introducción porque lo más interesante lo van a decir ellos, pero sí que en estas sesiones que hemos tenido para preparar estos seminarios salían datos muy interesantes y que llegaban a concluir que nuestro modelo de agricultura y de producción de alimentos a nivel global está en crisis, porque lo dicen las cifras. El último informe de la FAO habla de hasta 258 millones de personas en el mundo que se encuentran en situación de inseguridad alimentaria. La pérdida del desperdicio de alimentos que nunca llegan a la boca del consumidor llega a ser de 1.300 millones de toneladas métricas cada año. El Papa, al que citaba Fernando, lo calificaba en el mes de febrero ante los jefes del Consejo de Gobernadores de la FIDA como una dicotomía desgarradora, porque por una parte, lo decimos, hay personas que pasan hambre y por otra parte hay una gran insensibilidad en nuestros países con el derroche de comida. Paralelamente, también lo citaba Fernando, se está produciendo un empobrecimiento del pequeño y mediano agricultor que está sometido a limitaciones que no entiende, a burocracias y condiciones de los costes de la distribución que le hacen trabajar casi a pérdidas, que están obligados a competir con los grandes productores. Tenemos muy recientes las imágenes de los agricultores comunitarios arrojando estiércol, fruta o leche a las puertas de las instituciones comunitarias porque, bueno, pues porque se sienten engañados, las acusan de someterles a determinados requisitos. Y no hay que olvidar que la política agraria es uno de los grandes desafíos de la Unión Europea, uno de los caballos de Troya que pueden llegar a
decidir con ella el resultado de las elecciones que tenemos a la vuelta de la esquina. En toda la Unión Europea, por daros el dato, hay unos 13 millones de personas que dependen del campo, ya sean agricultores o trabajadores en el sector agroalimentario, y de ellos depende una gran parte del PIB. Por eso, ante estas elecciones, tenemos el riesgo de que las decisiones comunitarias y las de los partidos estén influidas por ese corto plazo de que, bueno, pues tenemos las elecciones ya y después tenemos 5 años por delante y no por el bien común. Y creo que es muy importante hacer pedagogía fuera de las elecciones, haciendo tomar conciencia a estos agricultores de que la explotación de los recursos que tiene la tierra no puede hacerse solo desde una parcela, sino que afecta a su conjunto. Y por eso, bueno, pues por eso estamos hoy aquí en este seminario, que para tratar de dar una visión de conjunto del modelo de producción agrícola global y cómo hacerlo más sostenible. Para ello tenemos a 3 ponentes de lujo, 3 expositores que nos van a dibujar una panorámica global desde su experiencia en el ámbito medioambiental y agrícola. Los voy a presentar por orden de las que van a hablar, según tenemos en el cartel. Son Eduardo Agosta, al que muchos de los que están conectados conocen, es físico carmelita, doctor en ciencias de la atmósfera y de los océanos, experto en variabilidad climática y asesor del movimiento Laudato Si y del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral. Tenemos también a Félix Revilla, él es jesuita, ingeniero agrícola, educador ambiental y director del Instituto INEA, que es una escuela educativa de la Compañía de Jesús que desde el año 1964 se dedica a la formación agraria y empresarial. Y tenemos también a Fernando Valladares, un referente en la divulgación de la ciencia en España. Él es doctor en ciencias biológicas por la Universidad Complutense de Madrid y profesor de investigación en el CSIC, donde dirige el Grupo de Ecología y Cambio Global en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Es también profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos y tenemos que darle la especial enhorabuena porque hace un par de días, hace una semana, fue condecorado con la medalla de oro de la Cruz Roja. Así que, bueno, por seguir el orden que teníamos establecido en el programa, empiezo primero por Eduardo, que nos va a hacer una primera panorámica sobre lo que es el cambio climático y cómo afecta a la agricultura. Después seguiremos con Félix, que desde su proyecto nos explicará las luces y las sombras de este modelo de producción a gran escala. Y por último, Fernando Valladares nos va a explicar el impacto de este modelo en la salud humana, que es su especialidad, y otras muchas cosas. Tenemos hasta las 8 menos 10 aproximadamente para estas exposiciones. Les voy a dar a cada uno unos 15-20 minutos, porque como hay muchas personas siguiéndonos, lo que me interesa también es que la gente que nos sigue pueda hacer preguntas y favorecer este coloquio entre los ponentes. Así que, en primer lugar, vamos a escuchar a Eduardo Agosta. Eduardo, buenas tardes y gracias por estar esta tarde aquí. Buenas tardes, muchas gracias Sandra, gracias Padre Fernando por esta bienvenida, por este enmarco, el cuadro de este seminario que estamos ofreciendo. Permítanme compartir con vosotros mi pantalla. Tengo una presentación para hacerlo un poquito más dinámico. ¿Me decís si lo ven bien? Yo creo que sí. Bueno, el tema es, bueno, justamente cambio climático, causas y efectos en la agricultura regional y global. Ciertamente, como soy climatólogo de base, voy a asentar un poco las bases de la física detrás del cambio climático. Creo que es importante, incluso quizás para algunos ya es trillado, pero yo creo que para mucha gente todavía es una novedad o es confusión también sobre qué es el cambio climático, sus razones físicas, si ha habido siempre a lo largo de la historia, etcétera. Haremos un rápido recorrido, veremos un poco las causas de este cambio climático, cómo lo llamamos, cómo lo medimos y también un poco, bueno, cómo esto está afectando ya el observado en el territorio español y también qué se espera en las próximas décadas según las proyecciones climáticas que se emiten a través, por ejemplo, del proyecto Eurocordex, ¿no? El proyecto de pronóstico climático o de proyección climática para el territorio europeo que sigue los grandes en marcos de modelos globales regionalizándolos. Bueno, voy a avanzar rápidamente. Uy, ahora sí. Esta gráfica es una gráfica que produjo el profesor Ed Hopkins de la Universidad de Reading
es muy famosa porque se usa casi ahora también como logos en muchas camisetas, que se llaman justamente las rayas del calentamiento, ¿no? Nos muestran en forma de un banner cómo es el cambio térmico de la temperatura superficial de la Tierra desde que tenemos instrumentos que la han medido a finales de la década del 1850 hasta el presente, el año 2023 va esta gráfica. Y ciertamente lo que primero se visualiza es que a nivel de superficie tenemos un calentamiento global que es histórico, sobre todo el año 2023 ha sido el más caliente, no solamente de estos últimos 150 años, sino también de los últimos, podríamos decir, 1000 años con facilidad, obviamente con esa traspolación del dato instrumental al paleodato, que a veces se puede hacer y a veces no. Esa también lo podemos ver como en forma de anomalía. Esta es la gráfica un poco más convencional o más informativa. Claramente vemos que en este momento estamos con un calentamiento. Esta gráfica está referida a anomalías en el periodo 61-2010, por lo tanto no es respecto al periodo preindustrial. Si uno compara la diferencia entre las primeras décadas, en torno a la década de 1860 y la actualidad, estamos teniendo un incremento de torno a 1.3 en función de esta anomalía. Si lo hacemos hacia atrás también, preindustrial, el calentamiento del 2023 es de en torno a 1.51, 1.53, según la institución que emita ese dato. Copernicus, que es el referente aquí en Europa, ha dado que ha sido el año 2023 una anomalía, un calentamiento de 1.53. Lo digo porque es histórico, porque es un récord del instrumental, y por otro lado también porque está el valor de 1,50, famoso umbral de calentamiento global del Acuerdo de París del 2015, no superar el 1,5. Ya veremos en qué situación estamos respecto a ese objetivo de calentamiento. En España, fíjense que cuando uno hace el promedio de la temperatura superficial de superficie, ese calentamiento es incluso mayor. Estamos desde mediados de la década de 1860 hasta la actualidad, estamos en 2,3, 2,5 grados de calentamiento. Es decir, que a nivel regional europeo, aquí en la península, el calentamiento, que eso es normal, digamos, ¿no? Las variaciones espaciales de estas anomalías globales son importantes. Incluso hay lugares en la superficie de la Tierra que incluso experimentan muy pequeñamente enfriamiento, pero bueno, es así. ¿Qué es el cambio climático? El cambio climático, para decirlo en breve, es la mejor teoría que tenemos al día de hoy para explicar el estado actual del clima de la Tierra. Es decir, el sistema climático, la Tierra obviamente, existen muchos climas, pero podemos decir que a nivel de gran escala, la Tierra tiene un clima, un estado de equilibrio que se ha mantenido así a lo largo de milenios, podríamos decir con facilidad. Durante el Holoceno, los últimos 10.000 años, el clima de la Tierra ha sido estable y ha tenido fluctuaciones interanuales e centeniales que no superaban el más menos medio grado, 1 grado centígrado. Ese es el periodo justamente que después del interglaciar que permitió el desarrollo de las civilizaciones después de la gran glaciación del último 120.000 años. Y de alguna manera se preservó hasta mediados del siglo pasado ese estado de equilibrio. A partir de la década del 50 aparece una componente de forzante del sistema climático que no es natural, que es un forzante de origen humano de las actividades humanas, relacionadas fuertemente con el efecto invernadero, que es un efecto radiativo que afecta el balance energético de la Tierra porque interactúa con el espectro de radiación electromagnética que la Tierra emite hacia el espacio para enfriarse. Pensemos que el principal fuente de energía de la Tierra es el Sol y la Tierra recibe energía solar permanentemente y tiene un mecanismo también de enfriamiento que es a través de ondas electromagnéticas, y los gases de efecto invernadero interactúan en eso, y es lo que al alterar esos gases se cambia esa tasa de enfriamiento natural y por ende estamos teniendo una anomalía en ese balance energético. Y esos gases de efecto invernadero, uno de ellos, el más importante,
no en términos de magnitud, pero sí en términos de efecto de largo plazo climáticos, es el dióxido de carbono. Tenemos en segundo lugar el metano, el óxido nitroso, entre otros, ¿no? Pero bueno, el dióxido de carbono de origen fósil, cuando decimos de origen fósil, origen de la combustión de petróleo, gas y carbón mineral, es el causante de ese efecto. Hoy en día estamos en un estado no estacionario, la Tierra está en transición hacia un nuevo régimen que no sabemos cuál va a ser. Cada año hay más energía que viene del Sol y que fluye por el sistema. Aunque el Sol emite lo habitual, ya veremos que en realidad no, el Sol incluso está en las últimas décadas, está emitiendo menos que hace 50, 60 años, pero debido al calentamiento de origen humano no lo notamos. Deberíamos tener en forma natural un pequeño enfriamiento, pero no es así. Y esto es debido justamente a los gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero, pensémoslo justamente, los gases son como una manta que rodean la Tierra, y la manta justamente cuando nos ponemos una manta en nuestro cuerpo es para no enfriarnos, no perder calor en el espacio de la habitación. Bueno, esta manta es para no perder calor de la Tierra hacia el espacio, pero si yo esa manta la endoso, como pasa con los gases de efecto invernadero que yo voy inyectando anualmente más por la actividad humana, ciertamente voy abrigando más la Tierra, y de hecho en los últimos 123 años hemos pasado de una temperatura de superficie media de equilibrio en torno a los 14,5 grados centígrados, actualmente estamos en 15,8, transitando hacia más calentamiento porque estamos justamente engrosando estas mantas de efecto invernadero. Aquí hay una gráfica que muestra muy chulamente en qué consiste justamente el efecto invernadero. Pero seguramente muchos lo saben, pero bueno, contarlo un poco, que interactúa sobre la radiación que la Tierra emite al espacio para enfriarse, y al no salir esa energía queda atrapada y ciertamente nos calentamos más. Por lo tanto, ¿qué es el cambio climático? Un desbalance de esa energía. Entra energía del Sol, sale desde la Tierra hacia el espacio, pero al poner más mantas en el medio, caliento más. Esas mantas, ¿cómo las medimos? Bueno, se pueden medir o este flujo de energía, este exceso de energía, de diversas maneras. Tenemos satélites, por ejemplo, que miden el espectro radiativo que viene del Sol, el que emite la Tierra, se hacen cuentas, se calcula, hay trabajos, investigación que hablan de ello, y ciertamente hay un flujo neto, un saldo a favor en la Tierra de 1 watt por metro cuadrado por año. Podemos hablar con esta cuantificación, podemos hablar cuantificaciones calóricas, por ejemplo, cuánta energía se acumula en el océano, cuánta energía hay en los hielos polares. La forma más fácil, porque siempre se ha medido y porque tenemos muchos datos históricos, es a través de la temperatura de superficie. Por eso hablamos siempre de calentamiento global, pero podríamos también hablar de derretimiento de los hielos del polo, podríamos hablar de expansión térmica del océano a nivel planetario, podríamos hablar justamente de flujo de energía del espectro electromagnético, como miden nuestros satélites. Con respecto a este grosor de la manta, históricamente durante el Holoceno siempre ha tenido un grosor de 280 partes por millón, que es la medida, ¿no? Bueno, a partir de, obviamente, de la industrialización fue aumentando, engrosándose. Década del 50 ya habíamos superado las 310 partes por millón. Aquí tenemos la curva de observaciones instrumental en un punto de observación que es la isla de Hawái, pero también hay muchos otros puntos y se hace también promedios globales. Y fíjense aquí la tabla, cuando se firmó el Acuerdo de París, el grosor de la manta era 400 partes por millón, actualmente son 420. Tengamos en cuenta algo, los límites planetarios respecto al clima en el grosor de la manta han sido históricamente 350, superar el grosor de 350 nos sacó de la zona de seguridad hacia la zona de riesgo en el clima, y esto ocurrió en el año 1987, por eso los científicos acudieron a Naciones Unidas a alertar sobre el problema, y el siguiente umbral que nos llevaría a una situación catastrófica en términos, de incertidumbre y de alto riesgo son las 450 partes por millón. Al ritmo que vamos, los cálculos estiman que a mitad de la década del 30, a un ritmo de 2-3 partes por millón al año de engrosamiento, llegaremos a ese umbral que en el Acuerdo de París fue el límite de 1,5 grados centígrados. Bueno, aquí es para mostraros cómo ese grosor de la manta a partir de
de datos históricos, vemos que se han mantenido muy por debajo de las 300 partes por millón durante los últimos millón de años, por ejemplo, ¿no? Y cómo en la actualidad esa manta es muy gruesa. El calentamiento, una de las cosas importantes a tener en cuenta, sobre todo el calentamiento del aire, que es la temperatura global media de superficie que todo el mundo ve, no es lineal, no podemos esperar un calentamiento lineal porque justamente el sistema climático no solamente es aire, es océano, es hielo, es biomasa, y ese flujo de energía va para un lado y para otro, es decir, siempre tenemos oscilaciones, pero claramente el calentamiento se observa en forma escalonada. Cada escalonamiento tiene que ver con pulsos de energía que se acumulan en forma de batería en la profundidad de los océanos, especialmente en la zona del Pacífico Ecuatorial Central. La zona del Niño es una zona de recarga de energía. Cuando tenemos grandes niños se producen estos calentamientos que hacen que sea estas anomalías térmicas. El último gran niño fue el 2021-22, por eso hemos tenido este gran récord del 23 que establece un nuevo nivel en este ascenso térmico planetario. Por eso estimamos que en los próximos 10 años mantendremos anomalías relativamente altas respecto a lo que vimos en el año 2023. Aquí es para mostrarnos, esto es la variabilidad, esta es la actividad solar, la irradianza solar, una medida de la energía que llega del Sol a la Tierra. Fíjense cómo a partir de la década del 60 el Sol entró en un mínimo y sin embargo la Tierra, que debería acompañar como habitualmente, como históricamente acompañaba al Sol, la pequeña edad de hielo, etc., actualmente la temperatura del planeta se va para arriba y esto es porque hay una componente no lineal, no natural, que es justamente la componente antropogénica. Bueno, esto es para mostrarlos cómo aquí la irradianza solar, cómo ha variado a lo largo de los últimos 500 años. Aquí tenemos la pequeña edad de hielo famosa y la salida de la edad de hielo, pero cómo en la actualidad estamos hacia un enfriamiento y sin embargo no lo registramos. Avanzo rápido, lo vemos en los hielos. Perdona, tienes 5 minutos más, Uy, ¿vale? madre. Por ir controlando el tiempo. Sí, Como saltaré mucho, ¿eh? rápido. Porque sí, porque es que vamos Sí, voy a para avanzar intentar rapidísimo. Créanme que el calentamiento se ve en los hielos de los polos, sobre todo el Ártico, está en notable decaimiento de más del 25% en los últimos 40 años. El aumento del nivel del mar, que es máximo en la región del Pacífico Ecuatorial Central, la zona de los estados de las islas insulares que ya tienen más de 1 metro de aumento del nivel del mar. Por eso esos estados han sido los primeros en hablar sobre el cambio climático. Aquí tenemos el semáforo, esto es una imagen, guárdenselo, aquí están los umbrales que hemos ido pasando respecto de la temperatura y de las concentraciones y que en la década del 30 pasaremos fácilmente los 450 partes por millón hacia la zona de riesgo, superando el Acuerdo de París. ¿Qué ha ocurrido en España? Según la Agencia de Meteorología Española, la AEMET, que se ha observado alargamiento de los veranos en casi 5 semanas desde la década del 70, disminución notable de los caudales medios de los ríos, en algunos lugares en más de 20% en las últimas décadas, sobre todo en las cuencas que van hacia el Mediterráneo, la expansión del clima del tipo semiárido y el incremento de las olas de calor más frecuentes, más largas e intensas. ¿Qué se espera a futuro? En resumen, las regiones típicamente secas o semidesérticas se volverán aún más secas, las regiones típicamente húmedas se volverán más húmedas, las temperaturas tenderán a ser más altas, especialmente las temperaturas máximas, y habrá lo que se llama el estrés hídrico, que es lo que impacta en el agro, que es evapotranspiración en forma negativa, es decir, secamiento de los terrenos porque justamente lloverá menos en general o lloverá más estrepitosamente con extremos más intensos, pero menos frecuentes y en un contexto de temperaturas bastante más altas. Aquí les mostraba, bueno, este es el gráfico de las proyecciones en el peor escenario a finales del siglo. Tenemos aumentos o mejor dicho, sí, aumentos de la evapotranspiración en torno a 20 milímetros por mes en casi todo el territorio español, sobre todo fuera de las costas. Eso es grave para los cultivos, para la actividad de secano fundamentalmente. Obviamente en verano es mucho peor que en el invierno, pero lo tenemos a lo largo del año, este aumento significativo y grave de la evapotranspiración. Habrá ciertamente aumento de los extremos de precipitación en general
a mediados del siglo presente. Tanto en invierno como en verano vemos como hay variaciones en algunas regiones. Fíjense, por ejemplo, en la zona de Galicia, como en el verano hay una disminución de los extremos de precipitación actuales, van a ser menos en lo que se ve el futuro. El número de días de lluvia en general disminuye en todo el territorio español en los próximos décadas, siempre en el contexto de no hacer nada para mitigar el cambio climático, de no hacer nada para esta transición energética, este abandono de los combustibles fósiles que por fin, decimos los científicos, los países lo mencionaron en la última cumbre climática, la COP28, esta necesidad de abandonar los combustibles fósiles, obviamente de forma ordenada, justa, hacia renovables, con una transición que tiene que tener en cuenta el equilibrio y no solamente es cambiar de matriz energética simplemente. Como Iglesia también tenemos muchas otras propuestas, pero yo aquí hablo solamente de la parte científica meteorológica. Bueno, hay muchos datos más para mostraros. ¿En qué impacta que afecta al agro? En la disponibilidad de agua dulce. España ya tiene, todo en realidad la cuenca del Mediterráneo, una disminución en la fuente de agua porque precipita menos. En las próximas décadas todo indica que de seguir el calentamiento global y la intensidad con la que estamos, nevará menos en el invierno en las zonas donde tiene que nevar, que son las zonas cabeceras de muchos ríos. Por lo tanto, es predecible el secamiento del agua disponible. Mayor evapotranspiración, con lo cual implica sequías más prolongadas y extremas que pasarían de meteorológica a agropecuarias. Esto daña los cultivos y la vegetación en general, y también la disponibilidad del recurso del agua para nosotros y para los animales y nuestros campos. Tenemos proyectado aumentos del nivel del mar. El Mediterráneo sigue muy bien el calentamiento planetario. Prácticamente el tema de la expansión térmica es importante con la intrusión de agua salada en acuíferos costeros, fenómenos climáticos más extremos que afectan también la actividad agropecuaria en general. Bueno, aquí terminé, pasé muy rápido, pero espero que esto sea un pantallazo y obviamente para invitar a muchas preguntas. Gracias. Pues Eduardo, muchas gracias. Te agradezco la concisión y poder contar tanta información tan interesante, tan buena y tan amplia en tan poco tiempo. Bueno, esto todo lo van a completar las otras dos personas. Doy ahora paso a Félix Revilla, que tiene un proyecto muy interesante en Valladolid, que seguramente muchos de los que nos escuchan conocen. Pero él nos va a hacer una crítica, digamos, a esta modelo de producción. Tú ya has puesto los datos sobre la mesa de cómo está la situación de cambio climático, y él, bueno, pues nos va a hacer una crítica a este paradigma de producción es posible. Adelante, Félix. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a estar en este foro. Como el tiempo apremia, voy a empezar rápido y compartiendo también pantalla. Claro, imposible en estos 20 minutos dar más que unas ideas generales, claro. Yo voy a hablar un poco de agricultura sostenible, no sostenible, porque realmente la sostenibilidad no la vemos muy factible, y también un poquito desde el tema del paradigma tecnocrático, cómo se ve la agricultura industrial y la agricultura no industrial, ¿no? Lo primero, voy a ir rápido, porque son unas diapositivas de una compañera de trabajo, compañero que se llama Jitin Lauer, alemán, con el que he convivido estos años en la comunidad de ecología y acogida aquí en Valladolid. Y para explicar un poco qué es la sostenibilidad, porque hay un enfoque clásico. Voy a poner la presentación, perdón. Hay un enfoque clásico y corriente que nos presenta la sostenibilidad algo así como: hay tres factores que funcionan en la vida: factor social, ecológico, económico, y cuando estos factores viven de una manera compensada, pues tenemos ahí un pequeño círculo que podemos llamar
sostenible. Hay otras representaciones ya un poquito más complejas o que entran más factores, pero son también factores, diríamos así, sobre el que no tenemos mucho control en este enfoque corriente, pero sí que nos sirve para cuando luego hablemos decir, bueno, aquí ¿dónde estaría la sostenibilidad, ¿no? Bien. ¿Problemas de este enfoque corriente? Pues que no sabemos quiénes son realmente los actores, que los objetivos pueden ser contradictorios, que quién define qué es lo social, qué es lo económico, qué es lo ecológico, y cuáles son las condiciones estructurales para alcanzar la sostenibilidad, qué estructuras son necesarias, ¿no? Pero hay otro enfoque de la sostenibilidad que podemos llamar relacional. Ya dice el Papa Francisco, todo está relacionado, ¿eh? Entonces, un enfoque relacional. En la vida lo que hay son relaciones. Relaciones entre las personas y la sociedad, relaciones entre los sistemas sociales, entre las sociedades, y relaciones entre las sociedades y lo que podemos llamar Gaia o la biosfera, el sistema vivo, ¿no? Y este enfoque relacional es el que nos puede hablar también de sostenibilidad, ¿no? Hay una interdependencia, todo está conectado, todo está relacionado, quiere decir que también todo es interdependiente, ¿eh? El individuo y la sociedad, la comunidad global, las sociedades y el sistema de la biosfera, ¿no? Bueno, pues este enfoque relacional es el que vamos a tener de fondo en este ratito, ¿no? ¿Cuál es el ciclo de la insostenibilidad en este enfoque relacional? ¿Qué es insostenible? Pues cuando hay interacciones entre dos sujetos, he hablado de varios sujetos, individuos, sociedad, sociedades, comunidad global y biosfera, ¿no? Cuando hay interacciones entre dos sujetos, bien sea la biosfera y la sociedad, o bien sea una sociedad con otra sociedad o la sociedad con un individuo, que causan sufrimiento e insatisfacción para un sujeto. Por ejemplo, relaciones abusivas, relaciones explotadoras. Cuando se dan estas interacciones, ¿qué ocurre? Pues salta el conflicto, ¿eh? El sujeto explotado, vamos a suponer que es el medio ambiente o vamos a suponer que es un trabajador, empieza a rebelarse. Y al final pues hay un enfrentamiento. Y normalmente se aniquila al sujeto rebelde o se da un cambio estructural, ¿eh? El paradigma tecnocrático, el Papa Francisco, lo que nos está diciendo, se necesita un cambio estructural porque está habiendo aquí un conflicto grande, ¿no? Si las nuevas estructuras siguen siendo injustas, abusivas o eliminatorias de la otra, pues hay que volver al principio otra vez. Y sigue el ciclo de sostenibilidad. Si las nuevas estructuras permiten una relación estable, armónicas, que se mantiene a lo largo del tiempo, pues rompemos el circuito de tú me dañas, yo te daño, a un circuito de yo te alegro, tú me alegras, de visión, de utopía, de yo te quiero, tú me quieres, ¿no? Esto es aplicable a todas las partes del sistema mundial. Bueno, entonces, la sostenibilidad tiene que ver con las relaciones entre la sociedad, las personas y el medio ambiente. ¿Cómo son estas interacciones en el mundo? ¿Son sostenibles? Pues individuo-sociedad. Hay desigualdades de clase, de género, de raza, factores estructurales de la desigualdad. Entre los sistemas sociales que habitan este mundo hay guerras, hay competencia económica, hay distribución desigual de recursos energéticos, materiales, financieros, colonialismo, monocultura, etc. Entre las sociedades y la biosfera, Gaia, hay un cambio ambiental global, como nos han estado hablando, cambio climático, consecuencias nefastas para el medio ambiente y para los seres humanos. Entonces estamos en un proceso de destrucción mutua, una estrategia suicida. Esto es lo que vamos a tratar de mostrar un poquito ahora. Hay insostenibilidad en el sistema social, entre las relaciones entre las personas y las sociedades. Y también fracasa el sistema económico mundial. Y esto se ve, por ejemplo, en este pequeño cifras de Naciones Unidas, que ya ha dicho Sandra antes alguna. La pobreza extrema afecta al 8,4%, el hambre crónica, la inseguridad alimentaria, los niños que no terminan sus estudios, las mujeres que han experimentado violencia física o sexual de sus maridos, su exnovio o su marido y su novio, y la carencia de agua potable. No tenemos un sistema social sostenible y está fracasando, lo cual quiere decir que hay enfrentamientos y conflictos entre las personas, las sociedades, etc. Hay progresos, es verdad que hay progresos, pero podrían ser mucho más rápidos. Y en algún ODS en concreto, pues ha habido también retrocesos.
Con otro sistema económico y otra organización internacional, ¿se podría todavía acabar con la insostenibilidad social en una década? Pues esto podría ser una pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas de la insostenibilidad ecológica? Ya nos han hablado claramente del cambio climático. Gaia, la biosfera, tiene una capacidad de adaptación muy grande. Eso es verdad. A veces dice la gente, no, si nosotros acabaremos extinguiéndonos como especie humana, pero la Tierra permanecerá porque tiene una capacidad de reacción muy por encima de nuestra capacidad de destrucción, ¿no? Las tasas de reciclaje del carbono, del oxígeno, del hidrógeno, del nitrógeno y del fósforo son muy altas, permitirían mantener la vida en la Tierra durante 1000 millones de años. Agricultura. La agricultura es una actividad que, aparte de ser responsable del cambio climático, de la contaminación, modifica mucho los ciclos. Que usamos muchos fertilizantes, modificamos el ciclo del nitrógeno, del carbono, del fósforo. ¿Hasta qué punto podemos modificar estos ciclos? Pues aquí viene el tema de los límites planetarios. Los límites planetarios, paso rápidamente por ellos, son como estos que veis aquí en este dibujo: nuevas entidades, ozono estratosférico, aerosoles, acidificación de los océanos, nitrógeno, fósforo, el agua, el sistema de propiedad de la Tierra, la biosfera, etc. Estas líneas rojas indican lo que nos estamos pasando en los límites planetarios. Y ahí vemos en el año 2009 y en el 2015 que las líneas rojas o los puntos rojos que sobrepasan estos límites planetarios eran mucho menores. En el 2009 se ven 3, en el 2015 se ven 3,5 y ahora ya se ven un montón de ellos. Quiere decir que no solo estamos parando el cambio climático o el sobrepasar los límites planetarios, sino que estamos continuamente aumentando. En resumen, no estamos haciendo casi nada. No estamos haciendo casi nada. No sabemos cuánto tiempo podemos seguir transgrediendo estos límites. Los límites planetarios no todos son igual de importantes. Hay algunos que tienen una repercusión mayor y menor. Y tenemos el cambio climático con esas líneas gruesas que nos indica una mayor afectación a todos los demás límites también. Este es un esquema que ha puesto antes Eduardo. Este es dinámico, que nos indica, como veis, cómo se van concentrando las partes por millón, y en este planeta de la Tierra vemos un poco los puntos donde más se concentra la concentración de partes por millón. Si esto lo podéis encontrar en la dirección que hay abajo, como va a quedar grabado, le podéis ver entero, dura un par de minutos y es muy ilustrativo, porque aquí van subiendo los años, año a año, cómo va subiendo la concentración de partes por millón en muchos sitios, y nos va contando un poquito todo esto. Gaia tiene fiebre. Luego, la confrontación de Gaia con la sociedad es cada vez más elevada, porque todo lo que estamos hablando, límites planetarios y todo esto, viene por la acción humana. Está también otra cosa, que son los tipping points. Son estos umbrales en el sistema planetario que, una vez sobrepasados, inducen cambios irreversibles en los ecosistemas. Y de esto habla el Papa en la Laudate Deum. Aquí tenemos un poco los tipping points, cuyo despertar, diríamos, esto es como despertar al monstruo, que luego ya no se para, y que además cada uno de estos tiene incidencia también en los demás. Estos son síntomas de alerta muy importantes, pero de los que vivimos normalmente a las espaldas. La posibilidad de que desaparezcan los corales, que la capa de hielo en Groenlandia podría estar condenada al calentamiento y que podría ocurrir ya en el 2030. Bueno, cosas que son importantes, y si alguien quiere verlas un poco más despacio, pues cuando vea el vídeo que lo haga, ¿no? Y por último, otro síntoma del fracaso ecológico por acción humana es la pérdida de biodiversidad, donde las dietas tienen un papel importante. ¿Qué hemos comido estos días? La dieta, sabemos que casi todos comemos carne a diario. Yo trabajo también en un colegio mayor y si un día no hay carne, tengo un problema serio en el colegio mayor. Un problema serio. Pero está en una reunión de jesuitas, para decirlo, que en privado, los 800 que estemos o lo que sea,
que en un día de dieta ecológica pues había sus protestas, ¿no? O sea, que estamos acostumbrados a comer mucha proteína. Y la producción de carne pues conlleva mucho gasto de agua, muchas emisiones y, como hemos puesto ahí, si quieres contribuir a la matanza del planeta, continúa comiendo carne, ¿no? En este gráfico vemos un poco la eficiencia que tienen los diversos productos derivados de la carne respecto a las calorías consumidas. La leche y los huevos tienen una eficiencia mayor, pero los demás van bajando, bajando, bajando. Es decir, hay que consumir muchísimas calorías los animales para ofrecernos esos productos, ¿no? Si el mundo adoptara una dieta basada en plantas, reduciríamos la superficie agrícola mundial de 4.000 a 1.000 millones de hectáreas. Hombre, sabemos esto, ¿eh? Sabemos esto y hacemos poco. Algunos gráficos un poco relajantes. En este vemos de los animales mamíferos lo que representan los animales silvestres, esos 60 millones de toneladas, frente a los animales domesticados. Alguien dijo una vez en un periódico, si un extranjero, un alienígena, viniese a la Tierra, pensaría que las vacas son la especie dominante y no nosotros. Aquí veis un poco también cómo se distribuyen los mamíferos en cuanto a su peso en millones de toneladas, ¿no? Los animales silvestres, salvajes, ocupan 4 cuadritos, los humanos, y luego toda la ganadería que dedicamos para alimentarnos, ¿no? Y que producimos agricultura a manta para alimentar a estos ganados, ¿no? Eso aquí comprobamos los mamíferos, pero si comprobásemos el total de la vida en la Tierra, los humanos no somos nada, ¿eh? Somos el 0,01% de la vida, que está en este cuadrito aquí, que luego hemos tenido que ampliar en este de la derecha. Es decir, los humanos, el 0,01% de la vida, nos hemos adueñado del sistema Tierra y somos los causantes con capacidad para deteriorarlo de esta manera. Bueno, me estará mirando Informo Sandra, que pero llevas luego... unos 13 minutos, ¿vale? Unos 5 minutillos más te quedan. Vale, ya entro, Venga. de lleno del tema. Siento ser la Bueno, señorita Rottenmeier, pero no, está muy bien, Sandra. ¿Cuáles son los puntos críticos según yo veo en la agricultura en relación a la sostenibilidad? Ya hemos dicho un poco lo que es la sostenibilidad desde el punto de vista relacional, como hay estos conflictos entre sociedades, pero también entre las sociedades y Gaia, ¿eh? Bueno, pues el primero, la producción de alimentos a nivel mundial se ha convertido en un negocio, y en un negocio capitalista. Y un negocio capitalista lo que busca es el máximo rendimiento. Dice Ziegler, que es un antiguo asesor de la ONU, que le conocerá Esquina seguro, la maximización del beneficio es la estrategia asesina de las multinacionales. Luego, cuando una cosa tan importante como es la producción de alimentos se convierte en un puro negocio, pues podemos esperar todo. Podemos esperar el deterioro ambiental y el deterioro social. Primer punto crítico. Segundo, desperdicio alimentario. Todos sabemos los millones de toneladas de alimentos que se pierden, desde la producción, la conservación, la comercialización, reservas de superficies, etc. Hay miles de gráficos en Internet, pero ¿qué estamos haciendo para evitarlo? Punto crítico. El exceso de producción de proteína de origen animal. Comemos en los países ricos proteína a manta de origen animal, que nos sobra muchísimo. Hay que reducir esto para liberar tierras de cultivo. Para producir 1 kilo de carne se necesita 6 veces más superficie de cultivo que para producir 1 kilo de patatas. Bueno, pues tenemos un margen de actuación muy grande, ¿no? Esto tiene que ver con nuestros hábitos de consumo. La contaminación que produce la agricultura es muy importante, luego la veré en un momentito. Hablaba el otro día en una reunión que tuvimos el grupo de los costes ocultos, ¿no? La distribución en distancia y en embalajes. Es que se produce una lechuga en Inglaterra y se exporta a Estados Unidos. Y para exportar 10 calorías te gastas 200 calorías. O se produce soja en la selva de Brasil que se envía a Europa para producir un pollo en 45 días que a nuestra vez exportamos a Sudáfrica. ¿Por qué ocurre esto? Porque esto es un negocio. Y si eso es rentable, se hace. Luego, los costes ambientales y sociales son muy importantes. Y además en España nos falta organización y liderazgo sensato.
Ante el aumento de habitantes en la Tierra siempre hablamos de producir más, tenemos que producir para dar de comer a 10.000 millones, pero nadie habla de estos puntos críticos, que liberarían tal cantidad de posibilidades enormes, ¿no? Desperdicio de alimentos, desperdicio de alimentos. El creciente apetito por la carne en el mundo, vamos viendo cómo sube y cómo sube, ¿no? Los países más y menos carnívoros, pues quitando África, que se mueren de hambre, pues los demás somos todos supercarnívoros, ¿no? La contaminación que produce la agricultura muy mecanizada, fertilizantes, ciclo de nitrógeno, de fósforo, la aplicación de abonos, aplicación de plaguicidas, maquinaria pesada, el uso del agua para el riego. Bueno, hay 10 multinacionales que controlan el 50% de los alimentos del mundo. Ya entro un poco en el paradigma lucrativo. Un pequeño ejercicio. Aquí tenemos esas 10 multinacionales con sus miles de empresas adyacentes. Este gráfico está en miles de sitios en Internet. Y ahora voy a decir cómo describe el Papa el paradigma tecnocrático. Y pensemos si este sistema de agricultura industrial y de comercialización de las grandes multinacionales se coincide con lo que dice. Dice el Papa, el paradigma tecnocrático se basa en el extractivismo. Somos mineros. Fijaos que a las explotaciones agrícolas se las llama explotaciones, explotaciones, como las explotaciones mineras. El paradigma tecnocrático trata de extraer todo lo posible por la imposición de la mano humana. Laudato Si 106. Eso es la agricultura hoy. ¿Cuántos kilos sacas tú de remolacha? Pues yo he sacado 110 toneladas, pues yo 125. Ahora, ¿cuántos fertilizantes has echado? ¿Cuánto agua has gastado? Eso no lo pregunta nadie. Es la mentira de la disponibilidad infinita de los bienes del planeta, que lleva a estrujarlo hasta el límite y más allá del límite. Es lo que estamos haciendo, Es lo que estamos haciendo en la producción agrícola, en la producción ganadera. La voluntad de dominio de poder y dinero ha ocasionado la injusticia social, un gran abismo entre ricos y pobres. Y en el tema de la agricultura industrial, el tema de la injusticia social es palpable. En los países pobres, donde se produce nuestro algodón o nuestra soja, pero también en nuestro país, en las zonas, vamos a decir, más de agricultura industrial y de exportación, hay una gran explotación de migrantes, de personas a las que se les paga poco y mal, ¿no? No nos preguntamos por el precio social y ambiental, ni tampoco nos preocupamos por lo vulnerable y dependiente que es esta forma de vida. Bueno, aquí habla también el Papa de la expansión de los cultivos transgénicos, de los monocultivos, etcétera, ¿no? El Papa, en Laudato Si, apuesta por una sostenibilidad fuerte, una economía ecológica frente a la sostenibilidad débil, ¿no? Bien. Y quería hacer dos anotaciones muy rápidas. Primero, la agricultura no es un concepto único, porque hablamos de agricultura y hay una agricultura de subsistencia familiar, local, una agricultura familiar que puede ser agroecológica o puede ser su fin dar de comer a PepsiCo, a Nestlé, esto es una agricultura familiar pero industrial. Luego una agroindustria, hay producciones no agrícolas, etc. Es que conviene saber que podemos hablar de cosas muy distintas cuando estamos hablando de agricultura. ¿Por qué? Porque hay como una corriente muy importante para valorar la agricultura familiar. La agricultura familiar que produce el 80 o el 90% de los alimentos del mundo. La agricultura familiar que emplea tanta gente. Bueno, yo conozco la agricultura familiar de Castilla y León y de España y diría que la agricultura familiar en gran parte está muy alineada con el paradigma tecnocrático. En insumos, fertilizantes, agua, químicos, forma de producir, forma de contratar a sus empleados, forma de comercializar, a quien comercializa. Es decir, el paradigma tecnocrático se nutre de la agricultura familiar. O sea que la agricultura familiar creo que también necesita una conversión. Y ya termino. Creo que no puede haber una agricultura sostenible, agroecológica, sana, cuando tenemos ciudades de 20 millones de habitantes. O sea, alimentar ciudades de 30 millones de habitantes no se puede hacer con una agroecología. Por lo tanto, tiene que cambiar todo el sistema, que es lo que nos pide también el Papa Francisco. Si no cambia todo el sistema, es imposible. No puede haber un modelo agrícola sostenible en un mundo que está bajo el paradigma tecnocrático, porque todo está unido. Igual que no puede haber un agua de calidad cuando el sistema está contaminado. Si el sistema está contaminado, el agua estará contaminada.
Si el mundo es un paradigma tecnocrático dominante, una agricultura sostenible no puede haber. Se necesitan cambios estructurales, cambios que vayan también de abajo arriba, iniciativas innovadoras, nuevos hábitos, alternativas, agroecología, agricultura regenerativa, producción ecológica, cooperativismo, todo esto hay que apoyarlo. Y a los agricultores, me permites un minuto. Venga, un minuto, ¿eh? Un minuto. El agricultor familiar español es un agricultor capitalista. Está encantado con el sistema capitalista, pero no se da cuenta que está pillado. Está pillado. Tiene mucho dinero invertido, todo lo que compra le pone en precio, todo lo que vende le pone en precio y se ahoga. Y cuando se ahoga, en vez de protestar contra las multinacionales, protesta contra el Estado y pide protección. Pero cuando el Estado le pone condiciones a la protección, dice, no, no queremos Agenda 2030, no queremos medidas ambientales. Está totalmente manipulado. Yo creo que el agricultor español lo que necesita es organización y las cosas más claras de que hay que ir hacia otro modelo. No le va tan mal como ha aparecido en las tractoradas. Tienen maquinaria, pero tienen mucho dinero inmovilizado que le hubiera rentado más en otras cosas. Termino, ya. Pues Félix, muchísimas gracias, de verdad. Y gracias por el esfuerzo de ir finalizando. Ya para terminar, escuchamos a Fernando Valladares que nos va a explicar un poco el impacto de este modelo en la salud humana. Tenía una frase por ahí apuntada de algo que él había dicho, que decía que el ser humano se ha convertido en el responsable y en la principal diana de su relación tóxica con la naturaleza. No sé si tu exposición va a ir por ahí, pero me parece muy gráfica esta frase, la verdad. Adelante, Fernando. Muy bien, Sandra, muchas gracias por la presentación. Y bueno, he ido quitando y poniendo diapositivas y texto a medida que Eduardo y Félix han ido tocando temas. No nos hemos sincronizado, pero realmente estamos muy en línea. Estamos hablando de mensajes muy alineados y esto es buena señal, aunque el mensaje es un poco áspero, ¿no? Bueno, mi manera de enfocarlo, como me ha quedado al final esto de la agroindustria, es volver a refrescar un poco dónde estamos. En primer lugar, somos mucha gente, pero podemos ser más. Esto es una de las cuestiones más paradójicas, porque mucha gente dice, oh, esto no hay quien lo aguante porque somos muchos. Sí, somos muchos. Y el planeta puede aguantar todavía algo más de gente, pero no con la huella ambiental que tenemos per cápita. Así que hay mucho trabajo que hacer per cápita, porque el control demográfico es muy difícil, se está atenuando, como veis en la curva de crecimiento, ya no crecemos aceleradamente como fue, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, pero seguimos creciendo y cambiar a otros modelos demográficos es muy difícil de implementar, poco viable incluso en algunos casos, y en cualquier caso vendrá tarde. Eso tarda un tiempo. Las simulaciones por ordenador hablan de varias décadas para regular la demografía, pero el mensaje, insisto, es que al ser muchos se amplifican los errores. Las meteduras de pata, cuando multiplicas por 8.000 millones, son 8.000 millones de meteduras de pata. Y eso es lo que nos está generando el problema. Siendo menos, el problema sería algo menor, pero el problema no es tanto. Ahora, ¿cómo logramos ser tanta gente? Aquí es donde tenemos que hacer una radiografía que Félix y Eduardo de alguna manera ya han adelantado. ¿Cómo hemos logrado ser tanta gente? Es de alguna manera un éxito, somos muchos. Muy bien, pero esto viene con algunas pequeñas exigencias con consecuencias. La energía, el orden de los factores da un poco lo mismo. Voy a hablar de tres cosas muy encadenadas, muy relacionadas, han salido ya. Energía, agua y comida. Son tres cosas que necesita la humanidad. La energía, si os fijáis en este gráfico, durante los últimos 200 años aproximadamente, lo que es el consumo de la biomasa tradicional, de la leña, no ha cambiado. El ser humano ha usado de forma muy constante la madera y la biomasa para quemar y para producir. Lo que ha despegado extraordinariamente a partir de finales del siglo XIX y todo el siglo XX ha sido primero el uso del carbón, después el uso del petróleo en azul y finalmente el uso del gas y de otras formas de energía. Este despegue energético es lo que ha explicado esa curva, esa proyección en buena medida de la población humana. Y esto tiene un efecto que no buscábamos, que no queríamos, pero que hace más de un siglo lo sabemos. A principios del siglo XX, sin calculadora, se calculó con mucha precisión el calentamiento que estábamos generando solo por quemar carbón. Y hace más de 2 siglos, una mujer, que algunos de los trabajos los tuvo que firmar con seudónimo, porque en aquel entonces la ciencia era masculina, ya calculó muy bien este efecto de calefacción que tienen gases como el CO2. Y como ha mencionado Eduardo,
el calor está aquí. La ciencia se ha quedado muy corta, llevamos 50 años anunciando el cambio climático, pero los escenarios que considerábamos más probables han sido sobrepasados por una cruda realidad. Los últimos 3 años han violado todas las expectativas probables que ponía la ciencia. Los 9 años más cálidos que hemos podido medir han sido los últimos 9. Y el 2023 ha jugado peligrosamente. Veis que la mayoría de la distribución de temperaturas está un poco por encima de ese nivel de seguridad que habíamos puesto de 1,5 grados, ese punto de inflexión que también mencionaba, que se mencionaba anteriormente, ¿no? Bueno, esto es como recuerdo. La segunda cuestión que necesitamos muy asociada a eso es que el ser humano es agua, mayoritariamente nuestro cuerpo es agua. De hecho, por haber perdido el pelo a lo largo de la evolución, transpiramos mucho, perdemos mucho agua. Somos una máquina termodinámicamente muy eficiente si tenemos mucho agua. Y resulta que solo el 2,5% del agua del planeta es dulce. Vaya por Dios. Y la naturaleza tiene sus ritmos para producir ese poquito de agua dulce. Y el cambio climático viene a complicar un poco las cosas porque, aplicando la ley de Murphy, allí donde más falta hace el agua es donde es más escasa, ¿no? En las zonas áridas del planeta está lloviendo menos, además el calentamiento hace que se necesite más agua para hacer las mismas funciones, así que cada día en la práctica tenemos menos agua, somos más gente, pero el mensaje de optimismo es que la podemos usar de otra manera, no como la estamos usando hasta ahora, ¿no? La realidad es que 1 de cada 3 personas en el mundo no tiene agua suficiente, 1 de cada 3. La Organización Meteorológica Mundial dice que vamos a necesitar 1/3 más de la que tenemos hoy para mediados de siglo. ¿De dónde la vamos a sacar? Indudablemente de usarla de otra manera. No hay más. Esta es la matemática más sencilla de hacer. Lo terrible es que no solo tenemos muy poco agua, cada vez menos. ¿Veis el mapa de la izquierda? Las zonas áridas. La península ibérica, tremendo, un déficit hídrico increíble. Y todavía se sigue regando el secano, cosa inexplicable, cosa injustificable y cosa que nos está empobreciendo a todos. Pero sobre eso veamos el mapa de la derecha, publicado hace apenas un par de meses en la revista Nature Communications. 1/3 de ese agua tan escasa está contaminada. ¡Vaya por Dios! Y esto lo han notado muy bien en Cataluña, donde la mayor emergencia hídrica de su historia, nunca Cataluña había enfrentado una emergencia hídrica como la que ha enfrentado estos meses pasados y la que va a continuar, porque esto no se ha arreglado con unas pocas lluvias, que bienvenidas sean, pero no son suficientes. Se ha encontrado que cuando ha ido al agua del freático, el agua del subsuelo, no solo había muy poca, es que 1/3 de ese escaso y valioso recurso estaba contaminado. Así que podemos resumir la situación de Cataluña, pero que en realidad la situación de muchas zonas áridas del planeta es que no hay agua para tanto cava. Es una manera de resumir algo que se ha dicho ya aquí con el negocio. Freixenet, una gran productora de cava, de este champán catalán, pues presentó una reducción de empleo por la sequía. No hay agua para seguir produciendo tanto champán o tanto cava. Es una de tantas, pero digamos como titular, ¿no? Y como forma de acordarnos. Y por supuesto, la tercera gran cosa que necesitábamos para hacer 8.000 millones de personas es mucha comida. Y esto aprendimos a hacerlo muy bien, sobre todo gracias a los señores Haber y Bosch, 2 químicos que aprendieron a secuestrar el nitrógeno de la atmósfera y ponerlo en el suelo. Gracias a ello hicimos una labor tremenda de fertilizar suelos, pero lo hicimos también que el nitrógeno acabó en todos los sitios, mucho más allá de los campos donde hace falta. Hemos producido mucha comida a un tremendo coste ambiental y lo paradójico es que tiramos 1/3. Ahora veremos eso. Se calcula que solamente la contaminación de las aguas derivadas de ese exceso de nitrógeno, el truco se lo debemos a Haber-Bosch, que consiguieron ese premio Nobel en su día, que se trataba de darnos de comer, pero resulta que se nos fue la mano con el nitrógeno. Ese nitrógeno que acaba en todos los sitios genera ni más ni menos que 1,4 millones de muertes prematuras o evitables. Es bastante más que lo que generan la malaria, bastante más que lo que genera el SIDA o los accidentes de tráfico. Ojo al riesgo para la salud de la humanidad. Y cuando decía que tirar comida sale muy caro, fijaros, se calcula que aproximadamente el 12% de la superficie terrestre está empleada para producir plantas cuyos frutos los vamos a destruir y tirar. En España se calcula que en el 2023-24, en esa temporada, se ha destruido la mitad de la producción de limones.
¿Por qué? Es el mercado, amigo. Resulta que esos limones no tenían valor de mercado, así que los destruimos. Para 1 kilo de limones necesitamos 437 litros de agua. España no tiene agua, España ha destruido la mitad de la producción de limones. Sí que hemos ocupado espacio para limones, como para tantos otros productos, para los tomates de la imagen, y luego los destruimos porque el mercado, pues los precios no interesa. Muy bien, pero es que además esto se lleva el 23% del agua dulce del planeta. Un agua que ya no tiene 1/3 de la población. Un agua que vamos a necesitar 1/3 más y tiramos la 4ª parte hoy para regar plantas cuyos frutos vamos a descartar. Por supuesto, los gases de efecto invernadero, el 8% de ellos producidos por esas frutas, por esas verduras, cuya producción va a la basura por el mercado. El concepto de salud planetaria o One Health, que son dos conceptos que van un poco en paralelo, aunque uno tiene dinero y el otro no. Salud planetaria tiene el dinero de la Fundación Rockefeller, conscientes los nietos del señor Rockefeller de que la fortuna de su padre tuvo un gran coste humanitario, están dedicando parte de esa gran fortuna a investigar, a promocionar la salud planetaria, ese concepto que nos vincula a todos y todas. Las formas de vida del planeta estamos interconectados. Si se enferma un animal, si una planta está en mal estado, si un ecosistema no funciona bien, el ser humano se enferma y viceversa. Estamos, nos guste o no, conectados. Decía que había dinero, la Fundación Rockefeller pone dinero y la revista The Lancet pone la investigación. Ahí es donde se pone la ciencia a explorar estos conceptos de interconexiones. Muy relacionado con esto está el concepto de One Health, la estrategia de las Naciones Unidas, que lleva 40 años, pero que tuvo que venir una pandemia como la COVID para que nos diéramos cuenta de la importancia de entender One Health. Las Naciones Unidas característicamente no tienen dinero, pero tienen grandes ideas, muchos apoyos y están avaladas por la ciencia, y el proyecto de One Health, la estrategia de One Health, pretende ponernos a científicos de muchos tipos a trabajar juntos por esa salud de la humanidad. Bien, en estos gráficos, que ya son un poco antiguos, que tienen ya 10 años, se empezó a vincular lo que comemos, de qué morimos y cómo afectamos al planeta. Podríamos entrar en muchos detalles, pero básicamente los gráficos de la izquierda en colores verdes representan el porcentaje de riesgo de muerte por diabetes, por cáncer, por enfermedades coronarias o por todas las causas sumadas de la dieta occidental frente a dietas alternativas como la vegetariana, la basada en peces o la mediterránea. Fijaros, la diabetes hasta un 30, un 40% más de muertes, estamos hablando de muertes que genera esta dieta occidental de la que estamos tan orgullosos y todos los días hacemos un gran uso. El gráfico de la derecha habla de la huella per cápita de las emisiones de comer esto. La dieta occidental es mucho más intensiva en CO2, en parte por la gran cantidad de comida, y en segundo o primer lugar, difícil saber cuál es el orden, por la producción industrial de esta comida, que conlleva una gran cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Fijaros, una de las características de esta dieta occidental, una dieta que se adquiere a medida que se tiene dinero. En el planeta, cuando uno representa el Producto Interior Bruto, cuando uno va viendo cómo evoluciona la riqueza monetaria de los países, se va viendo cómo la proporción de proteínas de origen animal va creciendo. Para estar vivos necesitamos una determinada cantidad de proteínas. Eso no lo hemos elegido nosotros. Lo que podemos elegir es de dónde viene esa proteína. Si viene de origen animal, resulta que muchos morimos. Fijaros, 1 millón de personas mueren al año por comer demasiada carne roja. 1 millón de personas. Volvemos a cifras del orden de la malaria, de los accidentes de tráfico, del SIDA. Números tremendos. Pero es que ese 1 millón de muertos traen consigo una producción de una carne roja que nos envenena a todos. Solo hay un país que escapa a esta regla, que es la India, que por razones espirituales o religiosas no comen carne por más ricos que sean. Es la excepción, que también nos confirma que podemos vivir con mucha menos carne. No todo el mundo puede ser vegetariano, pero todos podemos reducir significativamente, los que vivimos sobre todo en el norte global, la cantidad de carne que comemos. Básicamente la regla es comer en una semana lo que comemos en un día. Más o menos ese es el margen que tenemos para aliviar al planeta, porque un 20% del exceso de la comida va al norte global a generar todas las enfermedades relacionadas con el sobrepeso y la diabetes. Hay que añadir que cada vez más, por practicidad, por industria, por marketing, por alejamiento de la naturaleza, por un montón de factores socioculturales, cada vez caemos más en la comida procesada. Se calcula que en Estados Unidos y Canadá
el 57,5% de lo que se come cada día, más de 1.200 calorías, proceden de alimentos procesados. Alimentos que, ahora desarrollaré un poco más, podéis entender que de sano tienen muy poco. Estos alimentos procesados suelen incluir de entrada niveles muy poco saludables de azúcar, sodio y grasa. Pero estos ingredientes que los hacen más sabrosos, que generan incluso adicción, provocan graves problemas de salud, por supuesto la obesidad que mencionábamos, cardiopatías, hipertensión y diabetes, enfermedades que van en crecimiento paradójicamente en una sociedad sobrealimentada, ya no solo por cantidad, sino por una mala calidad de la comida que comemos. Un aspecto casi que merece atención por sí mismo es el de los disruptores endocrinos. Son moléculas que confunden en nuestro organismo. Nuestro organismo cree que son hormonas, cree que son metabolitos de nuestro sistema endocrino y sin embargo no lo son. Son compuestos que entran en nuestro cuerpo y no son capaces de generar las funciones de aquellos mensajeros químicos que sí hacen función y que son los propios de nuestro cuerpo. Nos confunden y nos envenenan de una manera complicada y a veces somos nosotros mismos, nuestra reacción a esos productos, lo que genera el peor de los resultados. ¿Dónde los podemos encontrar? Pues el plástico es una de las múltiples maneras por las cuales ingerimos esos disruptores. Calentar el plástico no es una buena idea. El teflón característico de las sartenes no es una buena idea. Pero por supuesto muchos animales ricos en grasas y embutidos, muchos alimentos que tienen estos componentes en gran cantidad, muchos conservantes, aditivos, muchos compuestos artificiales son en la práctica disruptores endocrinos. ¿Qué hacen los disruptores endocrinos? Pues hay 6 grandes áreas de actuación. Por un lado, el tiroides, obesidad y cáncer. Esto que tenemos aquí en la garganta que regula cómo crecemos, se vuelve loco con estos disruptores y crecemos más de la cuenta y nuestras células en los tejidos pierden el control, la regulación y se generan cánceres, ¿no? Tumores. El timo es fundamental para el sistema inmune y se ve afectado por esos disruptores de tal forma que muchas enfermedades autoinmunes o relacionadas con el sistema inmune están disparadas por esta ingesta desproporcionada de disruptores endocrinos. El páncreas, a través de la diabetes, esto lo entendemos bien, pero que incluso el comportamiento, el desarrollo, los famosos déficits que ahora se detectan cada vez más en el alumnado, déficit de atención o la hiperactividad, están relacionadas a través de las malas respuestas del hipotálamo y la glándula pineal a estos disruptores endocrinos. Y por supuesto el sistema reproductor, muy sensibles, células que están dividiéndose activamente y que son confundidas por esta colección de químicos que se parecen a moléculas naturales que generamos. Cánceres de mama, de próstata, infertilidad, malformaciones, problemas en el feto, son algunos de los ejemplos y de las consecuencias de estos disruptores. Mientras producimos tantísima cantidad de comida, tanta como para tirar un tercio y para comer un 20% más en el norte global, hay 11 millones de personas que mueren de hambre cada año y más de 800 millones que pasan hambre extrema. Esto, para mí, resume esta frase tremenda, lapidaria, que me afano en decir en todos los contextos, ante el ministro de Agricultura, en las reuniones de la Cruz Roja, en las clases en la universidad. Hay hambre en el mundo porque producimos el doble de la comida que hace falta. La producimos mal, la producimos donde no toca, la deslocalizamos, la hacemos imposible de obtener allí donde hace más falta y todas estas combinaciones hacen que muera mucha gente por producir tanta comida. Y por eso esa fundación Rockefeller, avalando a la revista The Lancet, a los investigadores de la medicina, hablan de la dieta de la salud planetaria, que por supuesto pasa por la salud de las personas, pero no se queda en la salud de las personas. Hablan de un plato compuesto mayoritariamente de vegetales naturales, de proximidad, de frutas. La mitad de lo que comemos al día tienen que ser frutas y verduras. Y tenemos que poner mucha atención. Ese triangulito pequeño debe ser muy pequeño de esas proteínas de origen animal, que cuando tienes dinero y te las puedes permitir, comes en grandísimas cantidades, con un impacto para ti, pero para todo el planeta. Y por desgracia, ya voy terminando, los problemas no vienen solos. Hay ese dicho, ¿no? Que a perro flaco todos son pulgas. Pues bien, eso le pasa al medio ambiente de nuestro planeta. El ser humano enreda con tantas cosas a la vez que no solo provoca un calentamiento, también provoca una extinción masiva de especies. Se calcula que 1 millón de especies están contra las cuerdas por nuestra
por nuestra actuación y por supuesto no sabemos ni qué especies son. La ciencia conoce un centenar, pero de ese millón de especies, muchas no tienen ni nombre científico, simplemente destruimos antes de conocer. Y todas las formas de contaminación, contaminación atmosférica, por plásticos, por nitrógeno, etcétera, ¿no? Somos muy tóxicos. Y la frase que seleccionó Sandra al principio lo revela muy bien. El secretario general de las Naciones Unidas, Guterres, emplea un lenguaje muchas veces muy duro, pero al igual que el Papa Francisco, no se andan con rodeos y hablan claramente de los desaguisados ambientales que genera la actual civilización, que tienen consecuencias sobre los derechos humanos, sobre la salud de las personas y a largo plazo, incluso sobre la supervivencia de nuestra especie. El cambio climático interacciona con todo, porque afecta a muchísimas actividades, pero si nos preocupa la salud, se ha visto, por ejemplo, en este estudio de hace un par de años, que la mitad de las enfermedades patogénicas, sean virus, bacterias, hongos, protozoos, todas las enfermedades patogénicas e infecciosas que afectan al hombre, al ser humano, la mitad de ellas están amplificadas por el cambio climático. De hecho, todavía lamiéndonos un poco las heridas sentimentales, emocionales, físicas incluso de la COVID, tenemos que entender que una pandemia es algo inusual, infrecuente y que normalmente ocurría cada 80 años, 100 años. Bueno, pues por la degradación ambiental, la frecuencia de las pandemias se está duplicando. Es cada vez más probable que muchos de nosotros y nosotras veamos una segunda pandemia en nuestras vidas, algo impensable hace poco tiempo. ¿Y por qué? Pues por la degradación ambiental que afecta al riesgo de zoonosis, de saltos de enfermedades infecciosas de animales a humanos, por muchos mecanismos, el propio cambio climático, directamente o a través de los vectores, la manipulación de especies y, por supuesto, la producción industrial de carne. La producción industrial de carne nos envenena y nos afecta de muchas maneras, entre otras, dejándonos sin antibióticos. Un 20% de los antibióticos que ya no funcionan en el ser humano han dejado de funcionar en el ser humano por darlos en tanta cantidad a los animales de las macrogranjas que han acabado en el medio ambiente, y en el medio ambiente las bacterias han sido capaces de desarrollar resistencia. Así que hemos perdido eficiencia con nuestros antibióticos por usarlos para producir una carne que no necesitamos en esa cantidad. Por supuesto, esas macrogranjas tienen muchísimos efectos en el agua, consumen mucho agua, y en el subsuelo y en la contaminación de ese agua. Estoy llegando ya así a las últimas conclusiones. Sí. Por poner algunas últimas palabras en todo esto, la crisis ambiental contrarresta los avances de la medicina. Fuimos tantos y crecimos tanto en el siglo XX porque se duplicó la esperanza de vida, de 40 a 80 años. Bien, eso no está pasando. La esperanza de vida está detenida, empezando a bajar. Por primera vez en la historia reciente de la humanidad, nuestros hijos vivirán menos que nosotros. Esto es muy duro de explicarles a los hijos y es muy difícil de aceptar por los padres. Disminuye la esperanza de vida poco, pero es muy significativo ese hecho. Y no es porque la medicina no progrese, que sigue haciendo avances espectaculares, terapias génicas, nuevas vacunas, tratamientos eficientes, diagnósticos tempranos, precoces, las enfermedades raras abordadas desde todos los ángulos. Pero la degradación ambiental va más rápido, generando enfermedad y muerte, que el ser humano trabajando para mitigarla y compensarla. Cada vez es más difícil ser sanos y felices. Una tremenda paradoja con la tecnología y la cultura que tenemos a nuestro alcance. Así que el sistema alimentario, directa e indirectamente, es una de las principales amenazas para la salud. Algo difícil de encajar porque se supone que el sistema alimentario está para alimentarnos. Pero como digo aquí en esta última frase, el sistema alimentario hace ya mucho tiempo que dejó atrás la prioridad de alimentar a la humanidad. Muchas gracias. Pues Fernando, muchísimas gracias. La verdad que el panorama que nos dibujas es poco alentador. Creo que esta tarde estamos aquí un poco también por por la propia característica de nuestras entidades para dar esperanza, pero bueno, hay pocos, no sé si hay motivos para la esperanza, no sé si hay, pero sí que hay motivos para concienciar y para luchar, ¿no? Y creo que el trabajo que queremos hacer hoy es un poco en ese sentido. Yo tengo muchas preguntas, ha habido muchas personas que han preguntado también, tenemos unos 15 minutos y quiero tratar de condensarlas para no dejarnos
para no dejarnos nada. Bueno, hay muchas dudas y se han abierto muchos temas que creo que es muy difícil bueno, pues, sacarlo todo esta tarde, pero voy allá, ¿vale? Una de las cuestiones que me han planteado es, primero, el tema del comercio de proximidad, porque se habla muchas veces que los productos, que la agricultura, digamos, más sostenible es aquella en la que podemos comprar los productos cerca, pero eso también tiene digamos, sus contradicciones. ¿Hasta qué punto el comercio de proximidad o comprar productos cercanos soluciona alguno de los problemas? Se hablaba de los gases de efecto invernadero que se generaba con la producción agrícola, pero también, hasta qué punto, bueno, pues producir todo en una determinada zona donde hay menos agua no genera un efecto también amplificado. Y también, por otra parte, voy a agrupar varias preguntas en una, ¿eh? Por otra parte, el tema del consumo de comida ecológica. ¿Eso qué encierra? ¿Es en realidad ecológica? ¿No es ecológica? Bueno, esta pregunta es para Fernando y que también quería hacérsela a Félix. Bueno, un poco por alusiones. La verdad es que sí que, Sandra, a pesar de que mi mensaje es tan tremendo, está cargado de optimismo, porque los problemas los hemos generado nosotros y los podemos resolver nosotros. Si no hacemos el diagnóstico fino y al origen del problema, no lo vamos a resolver. Podemos pretender y mover las manos así un poco como, oh, hacemos mucho y no hacemos nada porque no nos atrevemos a hablar claro. Hablar claro no es a veces un plato fácil, ¿no? Porque nos hemos acostumbrado a determinados mensajes que son los que nos gusta oír, pero hablar claro puede ser la puerta a una nueva manera de hacer comida, a una nueva manera de relacionarnos entre nosotros y con la naturaleza, y eso para mí es el principal mensaje de optimismo, porque lo demás son pequeñas tiritas que permiten detener parcialmente la hemorragia. La pregunta que mencionas es una pregunta amplia. La comida, la producción ecológica tiene determinadas categorías, determinados etiquetados y hay también, hecha la ley, hecha la trampa, hay cosas que se pretenden vender como ecológicas y no lo son. Por ejemplo, una picardía de una famosa y muy grande compañía de yogures era que en su cadena de productos, el primero, el producto estrella era ecológico, sí, tenía un certificado, pero luego asociaba toda la cadena de productos relacionados con ese yogur como si fueran ecológicos y no lo eran. Es un ejemplo de tantos, ¿no? En los cuales se hace una trampa para animar. El problema de lo ecológico normalmente es que en el sistema actual, en la manera que estamos ahora mismo funcionando, las cosas salen algo más caras. Y eso no es justo que repercuta en el bolsillo, sobre todo de quien tiene menos dinero. Así que ahí necesitamos un reequilibrio del modelo de negocio, un apoyo racional de las entidades públicas para hacer posible unos precios, digamos, asequibles a las personas con menos capacidad económica. Eso es avanzar en la política con una visión humana. Hoy por hoy es más costoso dejar de entrada muchos agroquímicos, muchos fertilizantes, muchas de estas cosas que hemos dicho que generan problemas ambientales y de salud, resulta en promedio, a veces no tanto, pero en muchos casos algo más caro. Y eso es como si fuera un peaje de salud. Es igual que tenemos un servicio sanitario, una salud pública, pues también tenemos que tener ese respaldo para soltar también lo que dijo Félix, ¿no? De que muchos productores, muchos agricultores están atrapados por unos precios de compra y unos precios de venta. Bueno, pues ahí es realmente poner el foco, no para facilitarles todos, ellos también tienen que formar parte de la solución y esforzarse. El Estado tiene que protegernos a todos y tenemos que reenfocar dónde se hace negocio, cómo se hace negocio, quién hace negocio, ¿no? Le dejo si eso a Félix que continúa, que hay mucho tema en esta pregunta. Sí, Bueno, es que principalmente Félix, sí. habría muchas cosas para hablar sobre este tema. A mí, en el comercio de proximidad ecológico, lo apoyo. Nosotros tenemos una finca de 30 hectáreas de productos ecológicos, cumplimos las normas y mucho más que las normas, y en general el que tiene la etiqueta de producto ecológico cumple las normas porque le controlan, le hacen análisis, etc. Ese yogur que decía Fernando no podía tener la etiqueta de ecológico, porque no porque tengas un ingrediente eres ecológico, salvo que tengas una cantidad de ingredientes, igual la tenía, pero bueno, no ese es el tema. El tema es
el consumo de proximidad ecológico están mandando un mensaje a la sociedad. Estamos mandando un mensaje. Hay otras maneras de consumir. El consumo de los alimentos ultraprocesados que se nos ha hablado, que vienen emballados en plástico, en bandejas de poliestireno, eso es el fruto de las multinacionales. Ese es el paradigma tecnocrático del que hay que salirse. ¿Quiénes no salimos? Las personas. Cuando tú dices no vamos a consumir aceite de palma, nocilla deja de poner aceite de palma. El jabón de no sé qué deja de poner aceite de palma, porque sabemos que el aceite de palma deforesta y además es contaminante y además es injusto socialmente. Por eso, y con muchas cosas más, el consumidor, lo dice el Papa Francisco, consumir es un acto moral. Entonces, cuando consumimos ecológico, proximidad es un acto moral. Que igual no consigue nada, pero estás mandando un mensaje. Estás mandando un mensaje que apunta simbólicamente mucho más allá. Tiene que haber otra manera de alimentarnos y de compartir la comida y de que todo el mundo tenga una alimentación sana y justa. Yo creo que eso es muy importante y además se está mandando un mensaje político. Esta sociedad hay que cambiar. Y si no la cambiamos, no tenemos salida. La calle está al final y no tiene salida, pero es que ya la vemos. Antes podíamos decir, no, no vemos el final. No, ahora sí que lo vemos. Entonces yo creo que con el consumo ecológico pasa como pasó con Greta, esta chica sueca, ¿no? Que cuando anunció esto, todo el mundo la puso a parir. Esta chica está enferma, es una paranoica, no sé qué, sus padres son ricos. Se trata de destruir al mensajero, ¿no? Pues aquí igual. Que si ecológico, que se hacen trampas, que se... Joder, trampas es en la que hace la producción industrial, ¿no? Y esa es a la que hay que meter mano, a las multinacionales, a las que hay que cercenar, a las que hay que salirse de ellas y a las que hay que obligar a funcionar de otra manera. Y no es más cara la producción ecológica si la acompañamos de un consumo más vegetal. Total. Y por 1 kilo de carne de vaca puedes comer mucha producción vegetal ecológica. Así Nosotros la vendemos en la propia finca y la vendemos en una tienda de productos ecológicos. Nuestros tomates, nuestros pimientos, nuestros pepinos, nuestros calabacines están por debajo de los precios de Mercadona o del Corte Inglés y lo ponemos en un cartel. Esto del Corte Inglés vale tanto en convencional, esto aquí en ecológico vale tanto, ¿no? Perdón, siguen más preguntas. Esta se la voy a lanzar a Eduardo porque él es el que, bueno, pues ha puesto sobre la mesa estas evidencias científicas, ¿no? De que vamos a una situación de cambio climático. Ha explicado lo que es el cambio climático y ha puesto evidencias sobre la mesa. Nos preguntan qué se puede hacer con aquellas entidades que niegan esto y que están negando también y que están diciendo también que esto es ideología, porque hablabais del consumo de carne, de que hay que reducir el consumo de carne. Bueno, habéis puesto los datos más gráficos de imposible, pero todavía hay quien piensa, o mucha de la población piensa, que esto del consumo de carne, bueno, pues que es una idea política o algo relacionado con, pues, con una determinada ideología. Los agricultores también, un poco lo decíamos al principio, ¿no? Piensan que, bueno, pues que de una determinada sistema, pues tiene que ver con un determinado partido político. No sé cómo hacemos desde nuestras propias entidades y desde la propia ciencia, entiendo, Fernando, que esto lo tienes difícil, para desligar todo esto de la política. Bueno, yo creo que primero lo que hay que decir es una ideología construye la realidad a partir de ideas y no del dato. No tiene sustento en la realidad física, porque no hay datos que corroboren las ideas y a partir de ahí, por eso son constructos, son convenciones. El cambio climático, la degradación ambiental, el problema del exceso de alimentación es un dato observable. Lo que nos muestra todos estos problemas, el cambio climático, el principal, pero la pérdida de biodiversidad, el deterioro de la calidad de agua, de la alimentación, el derroche, es que, en primer lugar, el problema es, sobre todo para estas posiciones legítimas partidarias, bueno, hay un principio de, no sé, por ejemplo, el derecho a la propiedad, el derecho a la vida y la libertad. Pero la libertad del ser humano es contextualizada. Vivimos en una tierra, en un planeta finito. Los límites de la sostenibilidad nos imponen a esa libertad
un condicionante muy importante que no hay que transgredir si es que queremos preservar la sostenibilidad de la vida en la Tierra, ciertamente. Si nos da lo mismo que ocurra una hecatombe en términos de biodiversidad, en términos de clima, sigamos como estamos. Pero si somos responsables y nos damos cuenta de que no todo lo que podemos hacer se puede hacer porque hay un límite, hay una resiliencia que hay que respetar del sistema, y eso no lo dice una ideología, lo dice el conocimiento científico. Por eso yo creo que hay que hacer hincapié. Por otro lado, a mí me ha pasado, yo hago investigación climática de hace más de 25 años, científica, y hay gente que me dice, bueno, esto es tu opinión. Digo, no, no es opinión, esto es la ciencia, esto es lo que se sabe de este tema. Y yo creo que el problema es que hoy en día ponemos a nivel de opinión cualquier idea, cualquier discusión sin ningún tipo de soporte en el conocimiento, en la información o la formación científica. No solamente es un problema de la ciencia, fijaos que habla el Papa, puede venir el Espíritu Santo a hablarnos de algunos temas que tampoco le haremos caso porque no lo queremos ver. Cuando la persona no quiere ver, no quiere hacer caso, de todos modos, seguir haciendo hincapié en el caso nuestro como organizaciones de fe, la ciencia y la fe, razón y fe es lo que llevamos adelante. Tenemos principios, valores cristianos desde la palabra de Dios que nos invitan a dar ciertas respuestas por opciones morales que hacemos y sobre todo porque nos sustentamos en el dato, en la evidencia. Fijaos que Laudato Si parte de un diagnóstico, de un ver de la realidad a partir de la herramienta de las ciencias para poder a partir de ahí iluminar desde la fe con principios para la acción, para la transformación. Lo mismo hace Laudate Deum. Nosotros como iglesia tenemos esa obligación porque la ciencia, por otro lado, no puede proveer de marcos, de valores, de marcos éticos y de comportamiento. Yo te digo, esto es lo que está ocurriendo. ¿Qué hay que hacer y cómo? Bueno, el cómo lo puede hacer la ciencia, pero el qué hay que hacer y cuándo y por qué hay que buscar en principios éticos, que para eso por eso el Francisco se mete en estos temas, porque hay que dar una respuesta, atención al sufrimiento y a las injusticias que estamos generando, como bien se ha puesto aquí por parte de mis colegas en la dimensión esta de la producción del alimento, pero que en ciertamente está todo interconectado. Yo siempre aprovecho de decir, aprovechemos que el cambio climático es algo que está en la agenda internacional. Todos los países están atentos a eso porque yo creo que arreglando un poco porque la transición energética ahora que se pide, ciertamente también va a requerir, y esto lo decimos desde la Iglesia, desde el Vaticano, Papa Francisco, una transformación de los patrones de desarrollo y consumo en la producción. No podemos seguir igual esta crítica al paradigma tecnocrático que rige la producción, el consumo, la voracidad. Hay que hacer una conversión también de eso y aprovechemos entonces esta transición, este cambio, que no es solo energético, es un cambio paradigmático, ¿no? Eduardo, gracias. Os pido un poco de brevedad en las respuestas porque me gustaría hacer alguna pregunta más. Félix, hablabas de los agricultores, tú estás en Castilla, hablabas de los agricultores, el pequeño agricultor que también había entrado un poco en esta rueda, digamos, en este paradigma tecnocrático del que criticábamos, bueno, pues que estamos analizando. Claro, a los agricultores, ¿cómo se les dice, cómo se les explica esto? Cuando al final ellos lo que se están jugando también es un poco su sostenibilidad, es un modo de vida, es una zona, una sostenibilidad también de una España rural. ¿Cómo explicamos esto, no? Porque, bueno, el tema de los tractoradas al final no sabemos si la protesta es fundada o no, pero el apoyo de la población está ahí y es verdad que hay agricultores que lo están pasando muy mal. ¿Cómo les explicamos esto? De Y acuerdo. ya vamos a ir terminando. O sea, el agricultor, todo lo que compra, se lo compra a las multinacionales, fertilizantes, tal. Lo que vende, la mayor parte también. Y tiene un patrimonio de millones de euros normalmente en maquinaria, tierras, etc. Está atrampado. Está atrampado por un sistema que es capitalista, pero él le gusta. El agricultor en general
vamos a decirlo así, políticamente es de derechas. Le gusta este sistema mientras gana dinero. Mientras gana dinero. Ocurre que los precios te controlan, pero ¿quién controla los precios más que las multinacionales y las grandes empresas? Voy a protestar al Estado, que me defienda, pero el Estado te está apoyando, pero te está poniendo unas condiciones ambientales, ecológicas, sociales. Hay que cumplirlas. Y lo primero que hace Bruselas es ceder. Y qué alegres estamos todos porque nos han permitido usar el glifosato 5 años más o 10 años más. Tal cual. Eso no se puede hacer. La Agenda 2030 está ahí. Los agricultores protestan y no la ha leído nadie. No la ha leído nadie, ni nuestros alumnos aquí, que son universitarios. Entonces, al agricultor hay que proteger. Hay que proteger al medio rural. Hay que proteger al pequeño agricultor. Eso lo dice el Papa, en la Laudate o en la Laudato Si, no me acuerdo de cuál. Y hay que potenciar la vida en el medio rural, hay que diversificar la actividad en el medio rural para que no se vacíe, pero esto no lo hace nadie. De esto llevamos hablando, los políticos hablan de esto, no hace nadie nada, ¿no? Entonces hay que tener medidas, pero hay que obligar. Oye, que tú estás entrampado en un sistema capitalista, si quieres seguir en él, sigue, pero no me pidas ayuda. Si me pides ayuda, como te la voy a dar, tienes que cumplir cosas. Es que y eso me parece importante, ¿sabes? Y si esto es una posición de izquierdas, pues es de izquierda, pero es una organización política más justa para todos y más ambiental y más respetuosa con el medio ambiente. Hay que entrar por ahí. Yo iría terminando. Fernando tiene algo que tiene levantada la mano. Muy Sí, quería un brevemente, ¿vale? poco Porque ya está. Sí. enlazar los dos comentarios, que estoy muy de acuerdo tanto con Eduardo como con Félix, ¿no? Con Eduardo también recordar esa idea de que esto es una gran oportunidad. El cambio climático es muy duro, pero por otro lado nos está poniendo frente al espejo un modelo de civilización que infringe muchísimos derechos humanos, que no nos hace sanos y felices, y por tanto es una oportunidad tremenda para hacer las cosas de otra manera, ¿no? Podemos fallar en el intento, pero si no lo intentamos no vamos a cambiar, ¿no? Y luego me ha parecido muy interesante y muy valiente, ¿no? La contestación de Félix, de decir, a ver, esto ya no es una cuestión de izquierdas, de derechas, esto es una cuestión de apoyarse en la ciencia, en los datos, y creo que al agricultor hay que acompañarle más en la explicación. Quizá lo que hemos fallado muchos es en no ponernos en su pellejo a la hora de explicar y entender. Y a lo mejor hablamos en términos muy técnicos o a lo mejor no hablamos lo suficiente, no lo sé, pero creo que las medidas a veces son medidas difíciles de encajar o a veces supone una transformación de lo que está uno acostumbrado a hacer en los últimos 20 o 30 años con subvenciones y demás. Hay que acompañarlas mucho de explicación, pero de piel, con su lenguaje, con personas y con entidades de su confianza, no que vengamos la gente de la ciudad de una forma abiótica, digamos, externa, y le digamos lo bueno es esto, lo malo es aquello. Hay que entenderles, hay que ver, como decía Sandra, que se juegan el salario, que pueden estar más o menos equivocados y hay que vibrar un poco con ellos para que entiendan que pueden formar parte y deberían formar parte de la solución. No solo disminuir los problemas, sino además ser un poco más proactivos. Va a requerir un pequeño esfuerzo o no tan pequeño, pero es un esfuerzo que va a estar muy bien visto por la sociedad y a la larga, a medio plazo por lo menos, incluso recompensado económicamente. Pero tenemos que trabajar concertadamente. Pues muchísimas gracias a los tres. De verdad, ha sido un lujo tener esta tarde estas tres exposiciones tan buenas, tan basadas en el rigor y bueno, se han dicho cosas muy duras hoy, pero creo que la conclusión es que nosotros estamos aquí para explicar, para ayudar y para dar esperanza. Me quedo con una frase que ha mandado Mari Carmen Molina en el chat. Dice que los humanos tenemos, como dice el Papa, tenemos que ser la solución y es una oportunidad única, tenemos una oportunidad de hacer las cosas bien. Esto es una oportunidad para la esperanza. Así que, bueno, pues seamos esperanza y ya emplazo a todos los que nos están viendo, a los que agradezco también que hayan estado hasta el final, para la próxima sesión, que es el 18 de junio a las 7 de la tarde. Hablaremos de políticas agrarias, hablaremos de cómo estas políticas impactan en Europa, en los pequeños y medianos agricultores y sobre todo también en el ámbito global. Así que muchísimas gracias a todos y todas las que nos ven y hasta la próxima. Gracias. Hasta pronto, gracias, buena tarde. Hasta luego, chao. Gracias.